Caio Werneck, a diferencia de los que estuve entrevistando hasta ahora, no tuvo formación como diseñador. Él hizo una maestría en política pública, es funcionario público y trabaja hace muchos años con métodos de pensamiento de diseño o design thinking. Enseguida nos recuerda que no es una cuestión de métodos, sino que es fundamental eso de tener los principios y las sensibilidades en la cabeza. Totalmente de acuerdo. Me encantó cuando Caio cuenta que la combinación de administración pública y diseño es súper buena. Los diseñadores ponen el cuidado en el proceso creativo, traen un encuadre de la situación. Los funcionarios públicos aportan sobre evaluación y monitoreo, que son importantes también. Bueno, no voy a repetir todo lo que contó, los dejo con la entrevista. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Caio, hablo de Brasil, desde São Paulo, donde vivo hace 2 años. Pues yo soy uno de esos funcionarios públicos que han en los últimos años intentado cambiar el funcionamiento del sector público desde una perspectiva muy influenciada por el diseño, ¿no? Yo no soy un diseñador de formación, soy en realidad formado en administración pública. Estudié en la Fundación João Pinheiro, en la Escuela de Gobierno, en Minas Gerais, y después hice una maestría en políticas públicas en Berlín, donde ahí pues también me involucré en otros tipos de proyectos conectados al diseño. Yo trabajo en intersecciones del diseño con políticas públicas, ya he actuado en distintas organizaciones del sector público y ahí intento pues diseñar procesos, a veces estrategias y muchas veces lo que está materializado en servicios o algo más como comunicaciones públicas. Entonces, contame un poquito de ese acercamiento al diseño. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te trajo al diseño? Pues yo trabajaba en el 2011 en un departamento que estaba en transición de una unidad de estrategia y planificación hacia una unidad que se volvió en una especie de un laboratorio que no tenía el nombre de laboratorio de gobierno, pero actuó así, como con mucha experimentación. Al principio de esa transición, era un inicio de un gobierno, no tenía mucha definición sobre los proyectos que ahí estaban. Yo me involucré en un proyecto que se llamaba Movimiento Minas. Ese proyecto era una idea al principio. Y yo estaba ahí como una de esas personas que durante la transición ha preparado una especie de contenido técnico sobre esa idea. El proceso de llevar esa idea hacia transformarla en un proyecto fue cuando por primera vez estuve en contacto con metodologías de diseño. El 2011 fue un taller de una diseñadora inglesa que se llama Emma Jeffries. Fue como mi primera intersección con el tema. ¿Y qué es lo que te hizo que siguieras trabajando con estas metodologías? Lo que me pareció fantástico es la idea de traer algunos principios que están conectados con el proceso de creación, que muchas veces en el gobierno uno no tiene espacio mental, organizacional y sobre todo de tiempo para crear, involucrando a la gente que necesita estar ahí. Muchas veces son reuniones, son citas que tienen un formato muy poco adecuado para procesos creativos. Entonces, lo que me encantó fue la manera del diseño de tener la creación como el objetivo central. Entonces, desde ahí empecé a explorar un montón de abordajes distintos que se conectan de una manera con la creación o la producción de algo y también con la creación de espacios de reflexión y de aprendizaje. ¿Estos abordajes cómo se los toman? ¿Hay mucha fricción al tratar de implementar estos abordajes o en general es algo como muy bienvenido con tu experiencia? Creo que hoy día ya es algo que tiene menos fricción. Ya hubo una difusión de metodologías de diseño, de design thinking, entonces no es como una novedad. Ok, entonces para disruptir, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque antes era como, bueno, poner metodologías de diseño
O sea, ¿cuál sería el próximo pasito para poder realmente innovar? No, yo la verdad creo que aún no hemos llegado en un punto satisfactorio, ¿eh? A mí me parece que la gente se olvida de que tenemos dimensiones distintas de la lógica del diseño aplicada al sector público. Y muchas veces se pone mucha énfasis en las metodologías. Mi posición acá en la alcaldía de São Paulo es como cuidar de los métodos, ¿no? Soy como director de métodos. Lo que creo que es fundamental es tener en la cabeza los principios y un poco de lo que son cuestiones más sutiles de sensibilidades relacionadas con el proceso, ¿sabes? Entonces, no viene solo del diseño, sino que de la experiencia que uno tiene, de saber cómo afecta a las personas lo que uno está haciendo cuando diseña un proceso que tiene distintos departamentos o que tiene personas de la sociedad involucradas. Creo que esas cuestiones son mucho más importantes que los métodos. Sí, estoy de acuerdo. Y decime una cosa, ¿me contás algún ejemplo en donde ello haya sido más importante? Donde justamente los principios y las sensibilidades de las que hablabas fueron como más importante que el método en sí. Sí, sí, es una muy buena pregunta porque la manera de convencer a la gente de que se puede utilizar o hacer algo distinto muchas veces nos pone en una posición en que hay que vender métodos. Aún es un desafío vender cuestiones que son mucho más subjetivas, ¿sabes? Como lo que te estoy diciendo. Entonces, no creo que sea como o uno o otro, o que en un proyecto eso sea más importante, sino que está siempre presente. Es verdad. ¿Cuáles son esos principios? Porque, nada, yo sé cuáles son los principios para el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Que para mí, dentro del trabajo que tenemos como una agenda fuerte de tratar de generar un poco más de transparencia y de participación en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los principios esos para ustedes? Hay algunos principios más generales del diseño que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento que hay momentos de divergencia y convergencia. Creo que eso es algo que tiene un poder y cuando ves a la gente que no estaba acostumbrada a trabajar de esa manera, si lo lleva hacia sus proyectos, que no tiene que ser un proyecto de design thinking, sino que un proyecto normal, uno ahorra mucha energía que se puede perder en conflictos que uno no sabe si está en momentos de divergencia o de convergencia. Ese es un principio. El otro tiene también que ver con la orientación hacia las personas, ¿vale? Entonces, cómo podemos en un ambiente que normalmente está direccionado a instituciones, o sea, reglas, las propias organizaciones en cuanto como objeto del diseño, traer hacia las personas es algo que es muy poderoso también. Y no tiene que ver con la figura del usuario, sino que las distintas personas que pueden llevarse en cuenta en un proceso de diseño en el sector público. Puede ser que son los intermediarios, porque son cadenas tan largas que muchas veces el gran desafío, reto, no es llevar hasta el final, sino que trabajar bien lo que está en el medio. Y entonces creo que el principio de tener en cuenta y la manera de personificar esos targets de diseño, eso también me parece algo que hay un poco de principio y después ya muy conectado con los métodos. Vos que trabajás, también supongo que trabajas mucho con diseñadores, pero sin embargo tenés una formación en administración pública. ¿En qué te parece que los diseñadores que estamos trabajando en el gobierno estamos pifiándola? Estamos cometiendo errores. Muy buena pregunta. Yo creo que la combinación de la mentalidad que trae un administrador público como yo, como compañeros míos y del diseñador, creo que esa combinación que trae poder a una organización que quiere utilizar el diseño. Y no creo que es como traer un montón de diseñadores para trabajar en el sector público, yo creo que sería un error.
si están solos, o transformar los administradores públicos en diseñadores. Creo que es una combinación y sobre todo lo que tiene que ver con un cuidado con el proceso creativo. Creo que los diseñadores sí han enseñado bastante en términos de tener una confianza en procesos específicos, en traer un encuadro de las situaciones de manera muy distintas. Al paso que gestores públicos pueden traer alguna racionalidad en términos de evaluación, de monitoreo, son seguramente cuestiones muy importantes para el desarrollo de innovación pública. O sea, cómo se mide, cómo uno puede saber si el resultado o el proceso genera valor. Es una cuestión central. Entonces, la combinación de los dos es algo que a mí me ha interesado bastante siempre en los últimos años. Creo que esos cambios son llenos de insights. Sí, decime una cosa, ¿y cómo es tu equipo? Nosotros tenemos aquí personas muy jóvenes de formaciones distintas, de derecho, relaciones internacionales, gestión pública o administración pública, arquitectura, urbanismo, de diseño. ¿Y es un laboratorio de diseño? ¿Lo llaman un laboratorio? Sí, llamamos 011 Lab. Es una unidad que está en el Departamento de Innovación y Tecnología. En ese departamento o secretaría están algunas de las políticas de inclusión digital con programas de Wi-Fi público, Fab Labs, que es una red muy larga que tenemos acá, y también la política de atención ciudadana, o sea, los canales digitales, teléfono y presenciales, que son también parte de la gestión de la Secretaría. Entonces nosotros somos una unidad que está como apoyando para que los gestores específicamente de esas políticas tengan espacio y contexto para hacer cambios en esas políticas. Entonces, para eso, con todo el equipo que te conté, planteamos proyectos cortos, normalmente de 3 a 5 semanas, y nos juntamos a los equipos de esas políticas para juntos hacernos algo. Entonces, el objetivo es hacernos algo, normalmente no sabemos lo que es, tenemos como un tema inicial, pero tenemos esa meta de tener como proyectos cortos, y desde ahí lo que intentamos hacer es, a partir del proyecto, generar un aprendizaje colectivo que genere capacidades de cambio, capacidades de echar miradas distintas hacia los problemas, de aprender a aproximar los problemas de maneras distintas y así pues un montón de cosas. ¿Y qué pasa después de las 3 a las 5 semanas? Ustedes como dan vida a un nuevo proyecto y ¿quién lo toma? ¿Quién se hace cargo? Nosotros no creamos proyectos nuevos a partir de la nada, sino que identificamos juntos con los gestores de esas áreas problemas que son posibles de actuarnos juntos. Entonces, algo que tienen que resolver ellos, nosotros nos juntamos, entendemos mejor si eso es lo que hay que hacer, conversamos de semana a semana con los equipos para que tenga ya al final algo de valor. No tenemos nosotros una responsabilidad de crear nuevos proyectos, o sea, sí tenemos algunos proyectos nuevos que son más del laboratorio, pero los problemas que tenemos con el abordaje del laboratorio son problemas que ya existen ahí, en el espacio de esas políticas. Ok. ¿Hace cuánto tiempo que existe el laboratorio? Es una iniciativa muy nueva. La Secretaría fue creada en 2017. El laboratorio en 2017 fue como prototipado. Algunos caminos, un poco de investigación sobre otras iniciativas, nos conectamos con otros laboratorios, especialmente de Latinoamérica. El 2018 creo que hemos empezado con una cara más próxima de lo que tenemos ahora. ¿Contrataron gente externa? ¿O eran todos gente interna de la alcaldía que se unió en esta unidad? Fue una unidad creada o sea, una unidad nueva.
tuvimos un apoyo importante que fue una relación con el Genova, que es el laboratorio del gobierno federal de Brasil, que estaba con una cooperación con MindLab. Estuvo ahí ayudando a empezar ese laboratorio ahí. Y entonces tuvimos algunas sesiones de mentoría de MindLab. Fue una consultora que está aquí. Pero ya no tenemos eso y ya no existe el MindLab. Decime, entonces contame un proyecto que te haya encantado de todos los que tuvieron ahora o antes, que te parece que tenés ganas de contar. Uno de los proyectos en que tuvimos como una sorpresa muy buena fue una parcería con el equipo que ha implantado el proceso electrónico. O sea, hablamos de hacer un gobierno mucho más, o sea, un gobierno distinto, pero sabemos que los problemas a veces son muy básicos, como tener demasiado papel. O sea, los archivos municipales están llenos de papel que está ahondando. Y pues ese equipo en los últimos años ha trabajado con la implantación del proceso electrónico. Entonces han tratado con todos los tipos de perfiles de burócratas, de políticos y de gente que estaba en toda la administración municipal durante 3 o 4 años. Y están cerca de los 100% de procesos electrónicos. Lo que pasa es que estaban haciendo un reporte para finalización de este proyecto y como nos invitaron para ayudarlos a pensar en uno de los capítulos de ese reporte. Lo que hicimos fue como intentamos entender lo que serían los perfiles comportamentales de los burócratas que ellos tuvieron contacto. Entonces íbamos a ayudar en eso. Y al final fuimos como construyendo poco a poco una especie de un compilado de informaciones, no solo sobre los perfiles, sino que sobre las estrategias que ellos utilizaron para traer las personas que eran al principio muy resistentes al cambio. Entonces tenemos como 8 perfiles y los que son más resistentes y hacia los que son como muy, decimos en portugués, parceiros, parceros, o sea. ¿Qué es Parceiros? Parceiros es una asociación, ¿no? Son como casi embajadores, creo que sería el término más específico. Son embajadores de ese tipo de cambio. Y el conocimiento de ese equipo sobre la gestión del cambio en la Secretaría es algo que tiene un valor que no sabíamos antes de ese proyecto ocurrir. Entonces lo que ayudamos fue a tener no solo un capítulo para ese reporte, sino que una metodología para la gente hacer la gestión del cambio acá. Entonces es algo que es muy reciente, entonces aún está como teniendo sus difusiones internas, pero estoy seguro que va a tener mucho valor para la administración de São Paulo. De alguna manera es como mapear quiénes son los embajadores y quiénes son los que tienen más resistencia al cambio adentro de una organización. Más que las personas que eso no entramos en eso, sino que los perfiles y cómo un equipo que quiere hacer cambio cuando uno encuentra un perfil como ese, ¿cuáles son las estrategias para de hecho lograr algún nivel de cambio? Creo que eso es central para las agendas de innovación. O sea, no es solo intentar traer metodologías que ya están listas o que suenan bien, sino que entender oportunidades de transformar algo y de involucrar a la gente que ya tiene conocimiento tácito, conocimiento que tiene mucho valor. Y entonces creo que el diseño ayuda a materializar ese tipo de conocimiento. Y si hacemos un proceso bien hecho, en que la gente tenga una experiencia que sea memorable, creo que eso tiene más condiciones de tener impacto a nivel organizacional y quizás sistémico, ¿no? Qué difícil. Muy bien. Sí, es difícil. Pero tratamos también de otros ejemplos más específicos de hacer prototipos con los portales de servicios. Hemos también hecho reciente la construcción de una estrategia para ciudades inteligentes que pone la Secretaría como no solo receptor
vendedores de soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes, sino que como definidor político de lo que es ciudad inteligente para nosotros. O sea, una ciudad inteligente no solo tiene nuevas apps, nuevos sensores, nuevas tecnologías, sino que tiene que poner esas tecnologías y los procesos de innovación para generar algún tipo de cambio. Y lo que encontramos fueron como 4 grandes temas. El primero es de reducir las desigualdades. Ese es el más central. Si una tecnología y la innovación no reduce desigualdades en nuestro contexto, no tiene sentido. Entonces, de ahí como construimos una estrategia, y eso fue también un trabajo con aporte metodológico y de equipo desde el 011 Lab. Cuando crearon el laboratorio donde Cayo está trabajando, tuvieron un apoyo importante de Genova y también algunas consultorías de MindLab. Creo que estamos encontrando nuevas maneras de colaboración entre laboratorios de gobierno y entre diseñadores trabajando para el gobierno, pero todavía podríamos desarrollar nuevas maneras, sobre todo más creativas. Hay una red de diseñadores que coordinan los de GDS, o sea, el Government Digital Services, en el Reino Unido. Ellos organizan, por ejemplo, una charla mensual por Skype y hay una plataforma digital para conectarse. Estamos usando Slack. También organizan una conferencia anual. Quizás necesitaríamos una red así para diseñadores hispanohablantes. No sé. Pero sí más encuentros regionales para que la única opción de encontrarse de los laboratorios latinoamericanos no sea viajando a Europa. Bueno, quizás tienen algún encuentro y todavía no me enteré. De todas maneras, está claro que sobre la colaboración entre laboratorios brasileros tenemos mucho que aprender, por lo menos en Finlandia. Ahora que Brasil tiene un gobierno nuevo, cuyo objetivo no podríamos decir que es reducir las desigualdades, ¿cómo ves la continuación a partir del cambio de gestión de estos proyectos, de estos laboratorios? Es un tema muy sensible, ¿no? Porque el nivel de incertidumbre, sobre todo institucional, que tenemos es muy alto. Yo no conseguiría darte una respuesta que consiga saber lo que va a ocurrir en los próximos meses. Lo que pasa es que uno tiene que estar constantemente desarrollando la capacidad de leer el contexto y actuar sobre el contexto de manera muy pragmática y efectiva. Y lo que te puedo decir es que los laboratorios tienen un diseño, normalmente tienen un diseño institucional que permite más agilidad para hacer eso. Entonces, tener laboratorios en las administraciones brasileñas es algo extremadamente estratégico para ese contexto de alta incertidumbre y de necesidades de cambios muy fuertes. Te hago un poco más de preguntas. ¿Vos te mudaste a San Pablo justamente para trabajar en la alcaldía? Porque antes trabajabas en Minas Gerais, ¿no? Sí, la verdad es que entre los dos gobiernos, digo, o sea, cuando era funcionario público de carrera en Minas y desde que me junté a la alcaldía, tuve un gap de 2 años y pues fue cuidando de un emprendimiento que se llamó Onda, o sea, ya pasó la Onda, pero fue muy importante para, primero, experimentar desde fuera del sector público y también con el diseño como algo central y también desarrollar un poco más ese abordaje de diseño de experiencias. Fue un momento en que me ocupé de crear y explorar tipos distintos de experiencias con el sector privado, social y personas de la economía creativa cerca de São Paulo. Entonces vine para la creación de ese emprendimiento junto con mis socios que estaban aquí cerca de São Paulo y por eso me mudé. Desde el fines del año pasado, desde noviembre, fue nuestro último proyecto, que fue una inmersión
en parcería con Causpilot sobre diseño de experiencias. Y en tu portfolio, por ejemplo, vos dividís las estrategias de los procesos y de las experiencias. Y a mí me pareció como muy interesante esa división, porque hay veces que uno puede diseñar estratégicamente un proceso o diseñar una estrategia teniendo en cuenta la experiencia. ¿Me contás de dónde salió esa división? Está conectada con lo que te estaba diciendo, o sea, si uno sale de una ruta o de un camino más obvio de servicio público, no tiene que encontrar lo que es que conecta las experiencias profesionales. Y fue una reflexión que tuve el año pasado sobre qué es lo que hago que conecta todo eso, ¿no? Parecía un poco distinto, pero fui como encontrando maneras de ponerla muy claro. Entonces, yo siempre trabajo en el nivel estratégico, o sea, he trabajado en sitios de planificación estratégica, de construcción de estrategia, como te dije, de las ciudades inteligentes, o en Honda trabajé bastante con un proyecto de una finca que estábamos pensando en una estrategia de transformarla en un espacio creativo, como de nuevas ruralidades. Te puedo contar más sobre eso. Entonces tiene bastante que ver con el nivel de estrategia. Pero mi formación y todo lo que es trabajar en el sector público me ha hecho desarrollar habilidades y proyectos que tienen que ver con el diseño de procesos. Muchas veces son procesos participativos, o sea, cómo involucrar a tanta gente, cómo pensar en los intereses, en qué momentos vamos a producir algo, en qué momentos vamos a salir un poco. Entonces, como pensar en esos tipos de procesos siempre ha hecho parte de mi trabajo. He incorporado el diseño como algo central. Entonces, del diseño de proceso, a veces evaluación también y monitoreo. Y el tema de las experiencias tiene mucho que ver con mi trabajo en Honda, pero también con otras cosas que ya he hecho. Lo que estoy pensando hoy en términos de experiencia tiene que ver con la creación de memorias y aprendizaje colectivo. Eso es lo que me importa. O sea, si uno tiene una experiencia que es memorable, una experiencia que trae significado para las personas que participan de algo, creo que las memorias de este algo pueden quedar mucho más fuertes, sea para imaginarse el futuro, sea para actuar en el presente, o sea para tener buenos registros y documentaciones de cosas que han pasado, como no sé si se dice en español, pero el legado de una institución o de un proyecto. Y pues creo que actuar con experiencias trae aspectos subjetivos muy importantes y muchas veces dejados cuando uno tiene una perspectiva muy racional. Entonces las experiencias traen eso de manera muy, muy linda, creo. Y entonces el diseño de experiencias tiene que ver con eso, cómo uno cuida de cómo las experiencias, sobre todo desde mi perspectiva, las experiencias colectivas son diseñadas, cómo pueden contribuir para que tengamos más justicia social, que tengamos mejores y más fuertes instituciones y cómo podemos hacer los cambios sociales que necesitamos. Entonces, es un poco la lógica de las tres líneas de trabajo que hago yo. A mí una cosa que me cuesta en mi trabajo es como posicionar a nuestro equipo de trabajo que para poder hacer más diseño de procesos. Nosotros podemos hacer y llevar a cabo e implementar de una manera muy ágil muchos proyectos que tienen que ver con la digitalización, pero cuando hablamos puramente de procesos, no nos invitan a participar. Entonces, ¿qué tipo de metodologías usás? ¿Qué tipo de consejos me puedas dar para poder justamente estar un poco más invitados a esas charlas? Bueno, es una pregunta difícil y lo que te podría decir es que las interpretaciones de lo que significa proceso son bastante distintas. O sea, si te pregunto a ti como diseñadora, lo que significa proceso, me vas a decir algo que es muy distinto si pregunto a un ingeniero o a un gestor público. Creo que el primer consejo sería como
entender lo que están diciendo de proceso, lo que entienden y los tipos de metodologías que ya son utilizadas. Creo que ese sería el primer punto. Porque si uno intenta traer una lógica ya predeterminada de proceso, creo que ese ya es el primer error. Hay que entender cómo llegar con la cabeza abierta para, junto con esas personas, diseñar un proceso que tenga y haga sentido para ellas. Entonces, estar abierto para utilizar los repertorios que un equipo, que un grupo específico ya tenga, para ahí sí como sintetizar en un diseño que haga sentido para todos. Y muchas veces es muy difícil. Muchas veces vas a seguir todo el proceso con personas que ven cosas distintas y eso está bien. Las personas ven cosas distintas, pero si más o menos la dirección es la misma, vamos. El tema es como cuando son direcciones muy distintas, de ahí uno pierde mucha energía, ¿no? Y una cosa que quedó ahí es el trabajo este de la finca, que estaban armando como un espacio creativo en el campo. ¿Me contás? ¿Es ese pedacito, puede ser? Tiene que ver con mi tesis. En la maestría en políticas públicas me junté con dos compañeros y ahí escribimos una tesis que analizaba sustainability, no sé cómo se dice, en espacios rurales. El principio, por un lado, de onda y por otro lado, de esa cuestión de los temas de las nuevas ruralidades. Y uno de esos proyectos fue un prototipado que hicimos en una sociedad con onda, que fue un proyecto que se llamaba Coworking Camp, que fue básicamente durante una semana transformamos la finca en un espacio de coworking con internet de buena calidad, la gente podía estar ahí trabajando pero sin los costos de desplazamiento, los costos de elegir dónde comer, a quién ver y ese tipo de cosas. Entonces lo que hicimos fue como añadir a la agenda de la gente un montón de tiempo extra y libre y para utilizar ese tiempo montamos un programa y eran programas temáticos donde la gente que estaba ahí participando podía ofrecer algo para las personas que ahí estaban. Entonces, como tuvimos artistas, profesionales de varios campos distintos, con charlas, con talleres, con performances artísticas en ese espacio, entonces la gente podía, de hecho, estar ahí trabajando, pero la pasaba muy bien. Y fue como uno de esos experimentos que hicimos ahí para intentar probar esa idea de que es posible tener un espacio rural que no sea únicamente para el ocio, sino que para el ocio y trabajo de manera muy combinada. Hicimos varios tipos de inmersiones ahí en la finca que sigue existiendo, es un lugar fantástico. Tenemos los registros, muy interesante, se llama Coworking Camp. Wow, me parece súper interesante ese trabajo sobre nuevos formatos. Sobre todo porque una de las cosas que yo digo siempre es que es una pena, mis hijos organizan muchos pijamadas, o sea, fiestas donde los amigos se quedan a dormir juntos. Y siempre digo que teníamos que tener un poco de pijamadas también para los adultos, como es esto de explorar nuevos formatos de colaboración o de pasarla bien juntos, que no necesariamente sean venir a cenar a mi casa e irte, como que es como un formato que ya conocemos. Sí, claro, sobre todo en un contexto donde las interacciones digitales están teniendo efectos muy negativos, ¿no? Externalidades sobre la sociedad que si uno tiene más momentos de compartir con la gente en ese tipo de experiencias, creo que podemos sin duda reconectar a la gente con sí mismas, con los otros y con los ambientes donde están. Y sobre todo con la naturaleza que era como el contexto donde estábamos. Pero eso puede ser como una estrategia para que la gente se desconecte de esa lógica tan mala de que ha entrado, ¿no? En términos de medias sociales, para algo que sean conexiones más próximas, ¿no?
Suena súper interesante. Decime, ¿qué te ves haciendo en 5 años? Está bastante conectado con el tema de los impactos de la tecnología y los modelos de organizaciones que tenemos que seguir creando para resolver retos colectivos. Creo que está por ahí. Entonces, se puede hacer eso desde lugares distintos en términos de organizaciones, o sea, gobiernos tienen un contexto específico para hacer ese tipo de cosas, sobre todo para un profesional que intenta trabajar con experimentación, con procesos de innovación en gobierno. Creo que es siempre muy saludable hacer transiciones entre estar en el sector público y estar afuera. Creo que uno gana perspectiva y gana capacidad de generar impacto. Yo tengo eso como norte en mi carrera. Voy a seguir haciendo eso. Muy bien. ¿Y qué te inspiró últimamente? La última pregunta. ¿Qué leíste, qué escuchaste, que te haya inspirado? Los últimos libros que he leído son más catastróficos en términos de los impactos de tecnología y cómo la industria de la tecnología está impactando en nuestra sociedad. Creo que son lecturas como de más pesimista, ¿no? Distopías. Sí, un poco más en ese sentido. Creo que estamos un poco en ese momento y yo estoy leyendo bastante ese tipo de lectura. Pero lo que me anima es que hay mucho más gente produciendo contenido relevante acerca de esos temas. Hay mucho contenido que está ahí en podcast, en otros tipos de blogs y cosas de ese tipo. Y lo que me anima es que hay mucha gente que no está solo como mirando desde una perspectiva muy negativa y depreciativa, sino que también están creando alternativas y creando como reflexiones y masa crítica para actuar de manera efectiva sobre ese tipo de cosas. Genial, muchísimas gracias. Mariana, fue un placer y espero que estemos conectados. Lo de explorar experiencias de coworking en el campo es súper interesante. Yo creo mucho en esta exploración en formatos, en nuevas formas de hacer las cosas. En mayo estamos organizando un evento que se llama Unconference o no congreso con la gente de One TIFF Gov en Finlandia. La idea es que cuando la gente llega, propone temas y se divide en sesiones. Algunos facilitan y los otros participantes circulan tratando de contribuir. Este formato está bien y en general funciona. No es nuevo, pero para mí por lo menos es nuevo, porque nunca organicé un evento usándolo. Otro formato que está muy candente entre diseñadores son los jams o las hackatones, donde nos pasamos 2 o 3 días haciendo algo juntos. Funciona súper bien y es muy motivante, y definitivamente es un espacio de formación de diseñadores. A mí me gustaría que estos jams sean un poquito más diversos y no solo espacios para gente joven sin hijos, que puede pasarse unos días trabajando sin cobrar. No lo digo de amarga, porque no puedo ir, no es una cuestión personal, al contrario, fui a muchos y organicé uno de estos eventos, pero en general en los que fui no veo mucho intercambio intergeneracional. La gente tiene toda la misma edad. Me gustó lo que contaba Caio sobre explorar nuevas ruralidades en espacio de coworking en el campo. Quizás fui a demasiados congresos y hay algo de la formalidad y el sentarse a escuchar que no necesariamente nos funciona a todos. Me encantaría, por ejemplo, en vez de ir a un congreso con otros diseñadores del gobierno, ir al campo y estar un par de semanas trabajando juntos y apoyándonos mutuamente. Acá muchos grupos de trabajo hacen entrenamientos en el campo y obviamente siempre incluye ir al sauna y tirarse al lago. Así se despabila el cerebro y salen nuevas ideas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Diseño y Diáspora. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.